Pues ya está. Bueno, pues muy buenas tardes y vamos a dar comienzo a esta última sesión de estas dos jornadas dedicadas a recuerdo de la figura, de la persona y obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Como han sido sesiones muy llenas, vamos a procurar que el tiempo dedicado a esta sesión pues sea ya razonable, y no es un cierre, sino justamente lo contrario, es una invitación a seguir leyendo, investigando a estos pensadores del exilio español. Esta mesa yo creo que es heredera de tres grupos de trabajo que a su vez son deudores de otros grupos y de personas individuales que en los últimos años se puede decir, así de manera más general, vienen trabajando de manera más ordenada y sistemática en la recuperación del exilio, sobre todo del exilio filosófico, que es el que yo creo que tuvo un corte más profundo en su recepción, por razones obvias, en la medida en que la filosofía es un saber de legitimación del Estado, de la nación o de ambos, y lógicamente los triunfadores de la guerra civil lo fueron a costa del discurso, del modelo de Estado y de nación que defendían y propugnaban quienes se tuvieron que ir. Así que no solamente es que fueron olvidados, que alguna vez hemos dicho era lo menos malo que les podría haber pasado, sino que fueron destruidos, literalmente destruidos. Y esa destrucción ha llevado durante mucho tiempo a lo que ayer calificábamos con palabras de Manuel Rivas como el desdén. Ha habido un cierto desdén, o sin cierto, ha habido sencillamente un desdén durante mucho tiempo por estos pensadores. Desde luego esa fase yo creo que está superada, pero no quiere decir que haya ya una normalización en el sentido de que sean figuras que estén incorporadas a los currículos y a la enseñanza de lo que yo llamo enseñanza de mañana, por seguir un poco a los teólogos de prima frente a los teólogos de víspera, ¿verdad? Cuando los teólogos de prima eran los verdaderamente importantes. Así que todavía siguen circulando un poco por estos circuitos que tienen que ver con jornadas, con congresos, pero bueno, desde luego se ha avanzado mucho. Y las personas aquí representadas pues han sido de quienes más han trabajado. Desde luego los amigos de México, que son depositarios de una parte muy importante de la experiencia y de la producción de estos autores, excepto algunos que ya marcharon más mayores, como el caso de Joaquín Xirau, que había nacido el año 95, el propio Gaos, que ya había sido rector en la Universidad de Madrid. Otros fueron muy jóvenes, como el propio Adolfo Sánchez Vázquez, y prácticamente en la mayoría de los casos casi toda su producción la llevaron a cabo en América y principalmente en México. Por consiguiente, los amigos de México no solamente son depositarios, sino que son los que dan testimonio de la vida, de la obra de estos autores. Así que es imposible realizar cualquier conmemoración que no tenga presentes, donde no estén presentes los amigos de México, porque estamos hablando de hispano-mexicanos o más mexicanos que españoles en muchos casos. Así que esta es una tradición que yo creo que tiene ya un recorrido importante en México, y hay que decir que el periodo en el cual Ambrosio Velasco fue director de la Facultad de Filosofía y Letras supuso un avance muy importante. Es decir, que haya sido el único, hay que ser justo con todos, pero desde luego en esos años
Él mismo yo creo que adquirió una fuerte sensibilidad por toda esta tradición, pero además ha contagiado con su entusiasmo a muchas personas de la facultad, que a su vez son herederas de estos exiliados, y entre ellas, sin duda, hay que recordar aquí esta tarde a nuestra buena amiga Carmen Rovira, quien durante tanto tiempo, justamente hasta que Ambrosio fue director de la facultad, yo creo que no ha tenido el reconocimiento que se ha merecido. Y a sus 92 años, o los que sean, ya da igual, 94, bueno, ya ha entrado en la eternidad, es un ejemplo para todos nosotros, pero un ejemplo además que entusiasma, ¿no? Que entusiasma. Así que esta es una tradición importantísima, ¿no? Que ha supuesto un acelerón, un reforzamiento muy importante en los últimos años. Aquí hemos traído el cartel del año 2009, por lo tanto no hace mucho, el del 70 aniversario del exilio, cuando Ambrosio todavía era director y él fue el impulsor de aquellas jornadas que para mí, no sé si decir que me han cambiado la vida, eso es mucho decir, pero desde luego me la han cambiado en muchos aspectos, puesto que yo había leído autores del exilio, pero no había entrado en contacto con el mundo del exilio, con los herederos del exilio. Y esto, pues para un español de la edad que yo tengo, pues no solamente fue una experiencia emocionante, sino que me ha hecho ver las cosas de otra manera. Alicia Mayer, como ya hemos dicho, directora del Centro de Estudios Mexicanos en España, fue o ha sido directora del Instituto o del Centro de Estudios Históricos o del Centro de Investigación de Historia durante varios años, una excelente conocedora de toda la tradición de la Reforma, la Contrarreforma, del periodo novohispano, y en los últimos años se ha embarcado, digámoslo así, ¿verdad?, en la edición de la obra de Ortega y Medina, un contemporáneo de Sánchez Vázquez y paisano. Han salido ya 2 volúmenes bien gruesos que ha tenido la amabilidad de regalar a la universidad, y me dice que son 8. 7 volúmenes. Y está preparado el tercero, que es sobre el viaje. El cuarto ya. El cuarto ya. Bueno, yo he visto el tercero sobre viaje, ya el cuarto, ¿no? O sea, que la mitad. Así que es una oportunidad también magnífica para conocer a este gran historiador de la historia de México, gran sociólogo, ¿verdad? Porque no solamente se exiliaron filósofos, sino que se exiliaron científicos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, y también tecnólogos, digamos, o sea que hubo un exilio. Así que estamos encantados, ¿verdad? Y la presencia de Alicia aquí también es muy importante. La otra tradición es la del Consejo, la del Instituto de Filosofía, a la que pertenece Antolín Sánchez Cuervo, heredero poco del impulso que dio el refundado Instituto de Filosofía, dejado atrás ya el viejo Luis Vives, de los tiempos del franquismo y de los tiempos del Consejo, y transformado en un nuevo instituto dentro de los parámetros de la España democrática y adecuado a la metodología de las ciencias sociales y del desarrollo de la filosofía. De esos años es la magna obra de la Enciclopedia Iberoamericana, y Antolín, salvo que él me corrija, yo creo que pertenece a esta tradición, que es la de Reyes Mate, la de Muguerza y la de otros colegas del instituto, a cuya tradición él ha aportado pues su juventud, su entusiasmo y su muy buena formación, ¿no? Él dirige ahora mismo un proyecto de investigación sobre el exilio, y yo creo que está dándole un empujón desde esta tradición. Y bueno, modestamente desde esta casa pues hubo pensamiento español desde los orígenes de la fundación de la universidad, que cumplirá 50 años el año 18,
y en esa fundación estuvieron Pedro Rivas y Diego Núñez, de la mano de Carlos París, donde no sin dificultades propusieron como una de las líneas de trabajo la historia del pensamiento español, que tenía una cierta sensibilidad en el conocimiento que el director y fundador del departamento, Carlos París, tenía a través del conocimiento con algunos exiliados, por razones de edad, puesto que Carlos París pertenece a esa generación que no sufrió el corte de la guerra de manera tan radical, o sea, sí la guerra misma, pero por razones de edad pudo contactar con un lado de la guerra y con el otro, mientras que a otros no les fue posible por razones de edad. Así que él mantuvo en cuanto pudo relaciones con algunos exiliados, y eso ha facilitado pues que en esta casa hayamos ido trabajosamente y de manera en buena medida autodidacta descubriendo toda esta orientación, de tal manera que desde la investigación del pensamiento español es como nos hemos encontrado con los exiliados y junto con los exiliados con los amigos de México. Así que estamos muy encantados de haber seguido esta trayectoria, que seguramente no es suficiente, pero que ha abierto una línea de trabajo que ha llevado a haber implantado un máster hace ya 7 años sobre pensamiento español iberoamericano, doctorados también en esta línea, donde hemos recibido estudiantes de Latinoamérica y donde hemos tenido la fortuna de ser invitados a algunos de los congresos de la Sociedad Filosófica de México, de la cual actualmente el presidente es Ambrosio, en la huella de Sánchez Vázquez, ¿no? Bueno, y por supuesto, estas 3 líneas pues son herederas, a su vez, o son receptoras de los trabajos que está haciendo Aznar Soler en Barcelona, que yo creo que tiene un grupo muy interesante, aunque más vinculado a la filología. Somos también herederos del trabajo que han hecho los historiadores de la ciencia, que tuvieron desde su fundación una vinculación con América, de manera muy temprana, a través de la revista Yule, y también del grupo de Alicia Alter, y en fin, de otros muchos trabajos individuales. Así que lo que decía Alicia Alter a la altura del año 9, y con esto yo termino mi presentación, señalaba Alicia Alter del año 99 en la presentación de las actas del Congreso del 60 aniversario del 39-99, la cultura del exilio republicano español en México de 1939, una necesaria pero todavía incompleta recuperación. Eso era a la altura del 99. Bueno, ha llovido, hemos progresado, pero como decía al principio, creemos que hemos entrado en un periodo de normalización, puesto que este año ya se cumplen 40 años de la muerte, yo le llamo del abuelo Paco, por decirlo de alguna manera, de la muerte de Franco. Por lo tanto ya es un periodo tan largo como fue la dictadura, pero en sí, todo caso... Será abuelo tuyo, porque mío desde luego no. Bueno, lo del abuelo Paco... Mío tampoco, pero en casa tenemos allí un retrato de Galdós y le llamamos el abuelo Benito, el abuelo Benito y ya pues el abuelo Paco, bueno, de Franco. Así que 40 años nos permiten ya un periodo de normalización de la recepción, de tratarles como clásicos del pensamiento, de ubicarles correctamente no solamente en la tradición española e iberoamericana, sino en la tradición del pensamiento filosófico, y en estas estamos. Así que la figura de Sánchez Vázquez nos sirve de motivo, ¿verdad?, y de excusa para abrir un poco al final de estas jornadas la lente y fijarnos en lo que nos queda por hacer. Y tomando como impulso la figura de Sánchez Vázquez, como esta mañana se ha hablado de su entusiasmo y de su compromiso, pues es un buen enganche, ¿verdad?, para seguir trabajando. De esta manera que es una invitación también a los jóvenes investigadores, que algunos de vosotros estáis trabajando, y para que siga
un proceso que nos permita en un momento dado decir que están plenamente incorporados al pensamiento mexicano, al pensamiento iberoamericano y dentro de este pensamiento también al pensamiento filosófico español. Y hemos puesto aquí, ¿verdad?, el cartel para que nos sirva un poco de referente de lo que fue esta sesión. Así que muchas gracias a los tres por haber aceptado esta propuesta, y vamos a dar la palabra en primer lugar a Alicia para que presente el trabajo que está haciendo de edición de la obra de este pensador, casi para mí, y esto uno muestra su ignorancia en público, pero el reconocer la ignorancia es el punto de partida para el conocimiento de esta figura como es Ortega y Medina, 7 volúmenes. Después intervendrá Antolín y cerrará la mesa Ambrosio. Así que tiene la palabra Alicia Maez. Muchas gracias, José Luis. Pues le agradezco mucho a José Luis, les doy las buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí estar ahora aquí como invitada en este homenaje a don Adolfo Sánchez Vázquez, un insigne filósofo, en el año en que se cumplen 100 años de su natalicio. Y es un placer compartir la mesa con Antolín Sánchez Cuervo y con mi amigo también de muchos años, Ambrosio Velasco. En realidad, la advertencia de José Luis también fue que hiciera una síntesis de 20 minutos. Por tal motivo, entonces voy a seguirme al texto que traigo aquí y si hay tiempo, pues ya habrá alguna oportunidad para interactuar sobre el personaje del que yo voy a hablar, que es Juan Antonio Ortega y Medina. Bueno, Sánchez Vázquez nació en Cádiz en septiembre de 1915, como ya se ha dicho aquí, pero vivió su niñez y juventud en Málaga, donde además militó en las Juventudes Socialistas. Menciono esto porque quiero empatar aquí otra historia, que en muchos aspectos corre de manera paralela a la suya, y es la de Juan Antonio Ortega y Medina, otro insigne español republicano exiliado en México. Ortega conoció a Sánchez Vázquez en las brigadas socialistas, aunque su talante fue menos inclinado al activismo político, y también ingresó como su compañero en la Universidad Central de Madrid por los mismos años. A ambos les sorprendió la guerra en Málaga, pero el ingreso de Sánchez Vázquez al ejército se retrasó hasta septiembre de 1937, mientras que Ortega lo haría un año antes. José Luis me ha pedido que hablemos sobre la vigencia del exilio en esta mesa, y yo lo haré a través del legado de este otro intelectual andaluz. Debo decir que esta oportunidad es para mí una entrañable ocasión para recordar a mi maestro. Juan Antonio Ortega y Medina nació en Málaga en agosto de 2013. Bueno, obviamente no en 2013, 1913. Con motivo del centenario de su natalicio, se le recordó en México con un homenaje que entonces se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y con la publicación de sus obras completas, más de 200 títulos, entre libros, artículos, reseñas, valiosísimas traducciones y otros trabajos, reunida en 7 volúmenes, de los cuales han salido ya de las prensas 2 tomos. Por la vasta producción personal referida, es que es una tarea harto difícil el sintetizar el legado de Ortega en los pocos minutos que dispongo. Por ello, esbozaré solo algunos puntos. El primer legado de Ortega es su ejemplo vital, como lo es el de otros trasterrados, neologismo acuñado, como ya se dijo ayer, por José Gauss, con el que quiso expresar su identificación con la nación mexicana, la patria del destino, sin renunciar a la propia patria de origen, en que por cierto estaba, como se dijo también ayer, en desacuerdo Sánchez Vázquez, para quien eran simple y llanamente desterrados. Don Juan fue un espíritu sensible y generoso, un hombre recto, honrado, con una gran dignidad y a la vez humildad, con amplia vocación humanística y notables virtudes magisteriales. Fue un comprometido docente y brillante historiador, generoso con los alumnos. Juan Antonio dejó enseñanza, sí, pero una enseñanza fraternal. Si se era un discípulo avesado, se podía interceptar en el diálogo cercano y cotidiano con el entrañable tutor un derroche de ideas, planteamientos, conceptos y enseñanzas. Los exiliados españoles hicieron escuela. Ortega y Medina destacó por su sapiencia, su simpatía,
personalidad y comprensión de su tarea vital. Despuntaba siempre en él una calma de pensamiento, una paz y tranquilidad del espíritu, a pesar de que su propio camino de formación y aprendizaje fue tan difícil, tan doloroso. Ya quería ser historiador profesional cuando el estallido de la guerra interrumpió los estudios del joven malagueño en la Universidad de Madrid y lo lanzó al frente de batalla, donde fue herido 2 veces de gravedad. Su hermano fue fusilado y él pudo librarse de la muerte cuando salió a Francia, y tras una estancia en 5 campos de concentración, partió para México en el último vaporero que llegó a lo que sería su nueva patria de adopción. No se siguió en el mismo que Sánchez Vázquez. Él llegó en el Cuba. No sé si en el Sinaia llegó Sánchez Vázquez. Curioso ejemplo tenemos de un hombre de armas que a la vez fue un intelectual. En México continuó sus estudios hasta doctorarse en 1952. Como dice su biógrafa Cristina González, él fue, cito, el más distinguido representante de la primera generación de intelectuales exiliados formada en México en el campo de la historia. Cierro la cita. Como señalé, Juan Antonio Ortegui Medina fue maestro ante todo. Impartió siempre cursos formativos, dirigió más de 50 tesis y permaneció activo hasta el 4 de julio de 1992, cuando la muerte lo sorprendió antes de presidir mi examen de maestría. Más de 30 años los dedicó con tenacidad y entrega a impartir historia de España, didáctica de la historia, reforma y contrarreforma, absolutismo europeo, historiografía general e historiografía mexicana en el siglo XIX. Su afán fue siempre alentar a los jóvenes aprendices a no dar la espalda a temas históricos que no fuesen estrictamente de México, sino profundizar en la historia universal. Abrir a los alumnos la perspectiva de la historia mundial es uno de los grandes legados de los historiadores transterrados que sigue vigente. Fue nombrado investigador emérito y en 1991 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en el área de docencia, el máximo premio que otorga, por cierto, la universidad, y un año más tarde el Premio Nacional por sus méritos académicos. A la vez, Ortegui Medina fue un incansable investigador. Demandaba mucho de sí mismo y se entregaba por completo a responder a inquietudes personales. Cuando el requerimiento no era satisfecho, a menudo trasnochaba. Escuchaba música popular malagueña, especialmente los villancicos en la víspera de Nochebuena, y solía oírlos a todo volumen, pues por la herida en combate había quedado sordo del oído derecho. Era frecuente que al visitarlo no respondiera al no escucharse el timbre de la puerta. Es difícil retratar a un hombre solo a partir de sus logros académicos, por eso he querido dar un retrato humano, muy sintético por cierto, del maestro, uno más asequible y generoso. En cuanto a su obra puedo decir que cuando el estudioso se acerca a ella, no cae en una angustiosa dispersión. Los temas tienen una extraordinaria concordancia, una profunda relación entre sí. Existe una armonía temática, aunque a simple vista parezca ser distinto. La historia de las ideas fue su eje rector, y se ciñó a conocer fenómenos generales y movimientos que propician los cambios. No puedo explayarme en el análisis historiográfico de su obra en este momento, pero sí dar una panorámica general de algunos de los títulos más señeros. La evangelización puritana en Norteamérica es el libro más erudito de Ortega. Se trata de una exhaustiva investigación, original y entonces novedosa, cuyos resultados hacen alarde de la sabiduría de Don Juan. Añado, de paso, que para mí el más ameno e incluso divertido de sus libros es México en la conciencia anglosajona, un repaso de la interpretación sobre el carácter hispano e hispano-mexicano de algunos viajeros, sobre todo anglosajones, que pasaron por México desde el siglo XVII. El libro está animado con la sutil ironía y espléndida retórica ortega-mediniana. El que más refleja el lado de las bellas letras es el conflicto anglo-español por el dominio oceánico, con su narrativa cuasi novelesca, que me lleva a decir que no hubiese sido escrita sin el gran conocimiento y amor que tuvo Ortega por la literatura universal, que desde España se le inculcó a través de su familia y de su escuela. El libro que se dirigió a la intelectualidad culta es Imagen y carácter de J.J. Winkelmann, mientras que el más denso, por su erudición, si se me permite este símil,
es Teoría y crítica de la historiografía científico-idealista alemana. El de mayor aportación a la historiografía mexicana puede ser su Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia. El objetivo de Ortega en este estudio fue buscar el punto de partida y las raíces teóricas, religiosas, filosóficas y metodológicas de la idea y el método de la historia de distintos escritores, que además logró tratar con profundidad dado a su gran manejo de distintos idiomas. Fue un gran traductor de textos en alemán, que por cierto aprendió en los campos de concentración. Están además las obras que sirven de puentes comprensivos con temas que tienen que ver con el enlace con el pensamiento extranjero. Son Humboldt desde México, Zaguán abierto al México republicano y Reforma y modernidad. No podía faltar su contribución a la idea del descubrimiento de América con su libro sobre historiografía colombina. En fin, ¿para qué prolongarme? Ya dije que hay más de 200 títulos que hemos recopilado en esas obras completas. ¿Por qué su obra es vigente? Ojalá pudiera decir que la obra de Ortega ha tenido un impacto en España y en los Estados Unidos, espacios cuya historia él analiza con tanta profundidad, pero lo cierto es que no es así. Sus libros sobre Estados Unidos no han sido traducidos, y en España he visto que muy poco se le conoce. En México, en cambio, Ortega tuvo mucha influencia en los círculos académicos de la UNAM. Formó a mucha gente, y quienes no le conocieron siempre pueden abrevar de sus obras. Por eso se consideró importante sacar estas nuevamente a la luz, compiladas en los 7 volúmenes mencionados. Pensamos que jóvenes cultores de las humanidades podrán así conocerlo y apreciarlo. Su pensamiento tiene una vigencia extraordinaria. Veamos en qué consiste. Ortega buscó el sentido de la historia, al mismo tiempo que inquirió por el significado de su propia existencia. Los dos extremos temáticos de su obra son España y México e Inglaterra, Estados Unidos. Las razones de esta elección las mencionaré más adelante. Ortega y Medina tuvo el don o el talento para historiar. Su pensamiento es rico y coherente. Resulta de una síntesis dada por la coyuntura cultural que vivió México a raíz de la llegada de los intelectuales españoles a fines de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo pasado, y de su propio bagaje español. Es decir, en él convergen dos formas o tradiciones para entender y explicar la historia, la de Aquende y la de Allende el Atlántico. Ortega se esforzó para que los mexicanos comprendieran la íntima relación existente entre la historia de España y la de México, y asumieran que había lazos históricos que mantenían ambos pueblos desde la época colonial. Él advirtió alguna vez que, y cito, si verdaderamente intentamos aprender el dramático proceso de nuestra historia moderna y contemporánea, ya en el caso particular de México o en el general de Hispanoamérica, tendremos que recurrir a las claves de la historia moderna española. Cierro la cita. Esto les puede parecer obvio a ustedes, pero en el México de aquel tiempo se renegaba del pasado español, sobre todo por el rechazo al colonialismo y la condena a la conquista, y había mucha dificultad para asumir que lo hispano era parte constitutiva de la historia de México, junto con la matriz indígena. Ortega fue una especie de moderno detractor de la leyenda negra antihispánica, que calaba honda y cala todavía en la realidad mexicana. Por otra parte, el estudio de la historiografía mexicana permitió a Ortega conocer los elementos constitutivos de esta nación, su gente, su experiencia pasada, y también le reveló una amplitud de cosas que tal vez no sospechó. La clave de la integración la halló en el mestizaje, que para él era la esencia de lo mexicano. Gran parte de los escritos de Juan Antonio se centran en insistir que resulta dañino y peligroso negar una parte de lo que nos constituye históricamente, a saber, la mitad de sangre y cultura españolas que los mexicanos llevan a cuestas en su fenotipo espiritual. Y en suma, nuestro autor se sintió obligado a desterrar la postura equivocada que insiste en ver en el legado colonial español una herencia nefanda y ruinosa para México. Esta aproximación, que empezó como una inclinación personal, vital, existencial, se transmitió gradualmente a los discípulos del maestro,
que como mexicanos la mayor parte de ellos han trabajado la historia con una perspectiva más amplia, más universal, y han asimilado que, para entender lo mexicano, debe uno acudir al pasado, no solo precolombino, sino novohispano, en busca de las raíces propias, nacionales, que están presentes a lo largo de su desarrollo. Creo que este es uno de los legados más importantes que siguen vigentes y que poco a poco van minando los prejuicios. Y retomo ahora lo que dije de los extremos temáticos: México, España, Inglaterra, Estados Unidos. La otra fuente de preocupación orteguiana se orientó a descifrar los valores de la cultura hispana frente a su oponente, el modo de ser anglosajón. Él descubrió que en esas dos esencias descansaba mucha de la explicación del distinto desenvolvimiento histórico que el Occidente ha experimentado desde el siglo XV e incluso antes. Consideró, siguiendo en esto a Weber, que quizá el rasgo más disparado entre ambos mundos estaba condicionado por la ética de cada pueblo, a su vez determinada por el tipo de religiosidad de ambos grupos, es decir, el católico y el protestante. Esto en México tiene una vigencia extraordinaria, como pueden ustedes imaginar, dada la cercanía geográfica con los Estados Unidos, que convierte estos temas en asuntos candentes para toda la población y que en los intelectuales recae como una mayor exigencia de discusión y análisis. Ortega y Medina no fue el primero en preocuparse por la diferencia entre las dos Américas. Ya otros historiadores como Edmundo Gorman lo habían hecho, pero las originales y hondas conclusiones de Ortega ofrecen explicaciones muy sólidas sobre los diferentes pueblos y su idiosincrasia. No puedo terminar esta breve semblanza sin mencionar otro elemento que agotó Ortega y Medina: el tema del indio. La imagen de este resulta alejada y extraña al europeo, y eso desde los primeros contactos a raíz de la expedición colombina. Quizá también operó este mismo fenómeno de asombro ante la nueva realidad y en los años juveniles formativos de Ortega, mas al mismo tiempo él trató de comprender los elementos distintivos que le fueron legados por su patria de adopción. Así se explica el profundo interés de este historiador por enseñar los valores, la cultura, la religiosidad, la ética y la visión del mundo hispánicos, mientras que por medio de la historiografía y del análisis de autores mexicanos como Bustamante, Alamán, Zavala, Larrainzar y otros, reveló asimismo la singularidad y esencia de lo mexicano. Lo contrario a lo mexicano, en cuanto a la visión del mundo se refiere, no era lo español, sino lo anglosajón. El legado escrito de Ortega y Medina merece ser estudiado no solo por los principios del análisis historiográfico que él esbozó, sino también porque sus apreciaciones en la disciplina histórica fueron certeras, así como su forma de penetrar en los secretos del devenir humano. Él enseñó a sus discípulos la necesidad de comprender en qué circunstancias una obra se origina, es formulada y cómo es concebida y creada. Tuvo la gran habilidad de ponderar ideas y entronizar las capacidades de los individuos como hacedores de la historia, como protagonistas del acontecer y como objeto del estudio del historiador. Con gran frescura y agilidad de pluma, presentaba un marco estructural coherente, circunstancial y psicológico, montado desde los primeros capítulos de su trabajo, para enmarcar a su vez el cuadro histórico y vital del autor o del acontecimiento analizado. Entonces logró, magistralmente, como consecuencia, recrear la parte histórico-conceptual que rodeó al tema estudiado. Muchos de sus discípulos siguen trabajando así actualmente. Por otro lado, una de las vertientes fundamentales de su pensamiento, que definitivamente se encuentran vigentes, si bien no ya con el brío con que se manifestó en los años 70 del siglo pasado, es la discusión sobre el historicismo. Ortega y Medina buscó en su obra sintetizar, armonizar, explicar y comprender acontecimientos humanos en el pasado desde la óptica de una aproximación historicista. En su biografía se lee lo siguiente, y cito: dos vertientes íntimamente vinculadas integraron el historicismo mexicano. La primera fue el desarrollo de su peculiar realidad histórica en Europa, una de cuyas ramas, la hispánica, fue trasplantada a tierras americanas. La segunda,
el interés, la actividad y la disconformidad intelectual de algunos pensadores mexicanos que, tras la Revolución, iniciaron la búsqueda de alternativas a una caduca historiografía incapaz de abandonar las viejas disputas decimonónicas entre liberales y conservadores. Cierro la cita. La obra de Ortega debe analizarse mirando estos ciclos o etapas que conforman la vida, primero, de un autor joven, en busca de sentido, de explicación, de identidad como exiliado y transterrado, así se asumió él como transterrado. A él le gustó esta propuesta de Gauss. Luego, del maduro y cabal hombre de la última época de su fructífera vida como historiador en plenitud intelectual. Desentrañar su pensamiento no es tarea fácil, pero sí es un reto fascinante. No es fácil, repito, pues se trata de una obra con altos vuelos retóricos, complejos paradigmas históricos, complicados motivos personales ocultos entre líneas, arcanos matices y aún contradicciones que fue resolviendo el propio autor a lo largo de su vida y de su obra. España, Estados Unidos, el indio, pero también Lutero, la religiosidad, la literatura viajera, la teoría de la historia, los asuntos historiográficos, las reflexiones sobre el mestizaje, las consideraciones en torno al carácter y la enseñanza de la historia, la naturaleza del conocimiento histórico, la preocupación pedagógica e incluso el arte fueron los temas en los que Ortega incursionó, desde México y partiendo de su particular perspectiva, acorde con su inclinación por la historia de las ideas, su propia ideología política, sus sólidos conocimientos en asuntos morales, religiosos y teológicos, y de otras razones no menos importantes. Sus obras hacen asequible a un hombre que por su misma humanidad no podía, aunque así lo deseáramos, vivir para siempre y perdurar físicamente. Para decenas de generaciones de estudiantes de historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, las ideas de Ortega y Medina, escuchadas en el aula, se convirtieron en su propio bagaje. Una meta persiguió Ortega y Medina en su labor como historiador: reivindicar a España, su patria, y hacer que en México se le comprendiera y se le valorara. Sin duda, por su modo de interpretar la historia, siempre dialéctico, podemos llamarle el gran conciliador de la historiografía hispanoamericana. Es mi deseo el que la obra de Ortega y Medina, que fue uno de los exponentes más relevantes del exilio español en México, sea conocida y valorada en España, no solo por el atractivo y la fuerza de sus escritos, sino por el contenido agudo de sus interpretaciones. Espero que mi estancia de algunos años en España sirva para darla a conocer y que se aprecie a Ortega como un gran intelectual hispano-mexicano. Me sentiría con ello recompensada por haber sido receptora de la generosidad del maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Luego en el coloquio podemos analizar qué papel ha jugado el positivismo histórico, historicista de los años 70, en que autores como estos hayan quedado fuera de juego, fuera de los anales, etc. Tiene la palabra Antolín. No he dado cuenta de las publicaciones de los intervinientes en la mesa, pero porque algunas son incluso comunes, todos ellos tienen una producción científica que muchos de vosotros conocéis y por eso lo he ahorrado y he preferido dar una muestra simplemente personal, ¿no? Que es el caso de Antolín también. Antolín. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Y yo de nuevo, como coorganizador, doy las gracias a los asistentes más que a los organizadores. Y por supuesto a las personas que me acompañan en la mesa, que para mí es un honor y me honra compartir esta mesa tanto con Alicia como con Ambrosio por muchas razones. Y además me ha encantado escuchar esta semblanza sobre Ortega y Medina, aparte de que me ha encantado cómo se ha escrito y leído. Me alegra mucho escuchar algo sobre Ortega y Medina en España, porque creo efectivamente que es un autor casi desconocido y entre los propios historiadores yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, a mis amigos historiadores alguna vez les he escuchado hablar sobre Ramón Iglesia, y yo creo que porque tenía un monográfico sobre Cristóbal Colón, porque aquí también hay muchos prejuicios,
no sé si por qué más razones. Y luego, bueno, ya una pequeña broma, no lo puedo evitar, pero me resulta muy grato escuchar el nombre de Ortega, sin más, y que se sobreentienda que no es Ortega y Gasset, sino Ortega y Medina. Lo pensé cuando lo leía. Me ha encantado y esto, en fin, hay que seguir, ¿no? Que sea Ortega, pero Ortega y Medina, no y Gasset. Bien, yo apenas voy a hablar unos minutos. Es la maldad. Yo me acordaré de Ortega y Gasset, no buenos servicios. Yo voy a hablar solo unos minutos sobre la actualidad del exilio filosófico en dos sentidos. Primero, en un sentido como vigencia de la reflexión que plantearon los filósofos del exilio, cuál es la vigencia, la frescura que todavía pueda tener ya varias décadas después la reflexión que plantearon, que es heterogénea, es compleja y no habrá más remedio que generalizar y ser injustos, pero bueno, son gajes del oficio. Y en otro sentido, más bien historiográfico, en el sentido de la recepción de esta reflexión, cuál es el grado de incorporación al presente. Respecto a lo primero, yo tengo una visión moderadamente afirmativa. Creo que, bueno, que ya han pasado varias décadas, los planteamientos, reflexiones, preguntas que se hicieron estos autores todavía a fecha de hoy dan juego, dan que pensar, no son antiguallas. Respecto a lo segundo, en cambio, tengo una visión relativamente negativa, porque creo que con la única excepción de María Zambrano, feliz excepción de María Zambrano, que se ha convertido casi ya en un objeto de la industria cultural, el resto de los filósofos todavía son muy poco conocidos. Y si bien es cierto que se pueden ir sumando alguna que otra tesis doctoral sobre Nicol o sobre Gauss, algún que otro libro monográfico, algún congresito, un libro de actas, y es cierto que vamos sumando y nos encontramos con un acopio voluminoso, pero yo creo que engañoso, porque es un acopio pues bastante desorganizado, inconexo, es decir, no hay una recuperación todavía ordenada, sistemática, que penetre de verdad en el mundo académico, etcétera, etcétera, y enseguida pondré algún ejemplo. Respecto a lo primero, la reflexión de estos autores, bueno, es imposible en 5 minutos dar cuenta con un poco de justicia de esta reflexión, pero, en fin, asumiéndolo, yo en algunos lugares, en algunas publicaciones, he recurrido al término muy poco original, pero que a mí me resulta útil, de humanismo en tiempos oscuros. Yo creo que los filósofos del exilio plantearon algo así. ¿Y qué podríamos entender por un humanismo en tiempos oscuros? Bueno, pues un humanismo entendido como respuesta a la experiencia concreta de inhumanidad y no como una reflexión abstracta sobre una supuesta naturaleza preestablecida del hombre. Es decir, como una filosofía del ser humano concreto, construida a partir de su indigencia actual, bajo la presión de la guerra, el totalitarismo y la razón instrumental. Y cuando digo guerra, digo la guerra europea que empieza en España. Y bueno, hoy día es muy amplio el consenso de que la guerra civil española, además de una guerra civil, fue también una guerra internacional y fue el primer episodio de la guerra mundial. Y estos exiliados fueron exiliados de España y de Europa, y muchos de ellos pasaron por campos de concentración franceses, alemanes, etc. Bueno, Carlos esta mañana aludió, a propósito de Adolfo, a un humanismo artificial, negativo, defensivo. Bueno, no sé si sería algo parecido a lo que yo estoy queriendo expresar o transmitir. En cualquier caso, bueno, es importante precisar esto del humanismo, puesto que es un término que quiere decir todo y nada. Yo creo que pocos términos tan vagos existen en la tradición filosófica como humanismo. Y desde luego que no es un mero humanitarismo, ¿no? Bueno, esto sería el primer rasgo. En segundo lugar, yo aventuraría otro. Es un humanismo que en estos autores se concreta
en planteamientos de la condición humana irreductibles a los criterios de la racionalidad tecnocientífica, que es la racionalidad moderna exitosa, finalmente, y de cuyos reduccionismos estos autores trazan además algunas hipótesis genealógicas de largo alcance. Es muy común pues encontrar críticas de la racionalidad moderna que se remontan a Bacon, a Descartes, al Renacimiento. Esto es un lugar común en estos autores. Y en tercer lugar, yo diría que estos planteamientos enlazan de alguna manera en estos autores con tradiciones críticas del pensamiento de lengua española, subrayando la actualidad de las mismas. Esto es otro lugar común. Todos estos autores buscan respuestas a esta racionalidad tecnocientífica moderna, exitosa pero finalmente agotada y fracasada en la experiencia de la guerra y del totalitarismo, pues plantean respuestas que se buscan en la propia tradición de lengua española. Y bueno, podríamos ir caso por caso, pero este triple rasgo, que yo lo entiendo no como un esquema, no tanto como un esquema generalizador, sino como un instrumento que nos ayuda a aproximarnos a esta reflexión filosófica, lo podemos rastrear en Gauss. Gauss es un crítico de la racionalidad moderna, la plantea en muchos lugares de su obra, plantea la tesis del totalitarismo y de la tecnocracia, y ante ella plantea dos respuestas diferentes pero cómplices. Una reflexión original que es pues su personalismo, su reducción de la razón vital orteguiana a sus expresiones más singulares, autobiográficas, casi emocionales, y una reivindicación del pensamiento de lengua española. Es una respuesta doble pero cómplice entre sí, porque esa razón autobiográfica, personal, emocional, el propio Gauss la encaja dentro de esta tradición de pensamiento de lengua española. Y luego los filósofos son muy vanidosos, entonces el propio Gauss continúa, si es que no culmina, esa tradición de pensamiento de lengua española. Lo encontramos en Xirau también, toda su crítica de la racionalidad moderna y cómo responde a ella con una fenomenología de la conciencia amorosa, lo desarrolla sobre todo en su principal libro, Amor y Mundo, pero paralelamente una reivindicación de lo que él mismo denominó humanismo hispánico, y se remonta no al siglo XIX y al XVIII, a Ramón Llull, a la Edad Media, y bueno, traza ahí toda una genealogía. Son genealogías un tanto idealizadoras, que están muy condicionadas por el momento histórico, por esa necesidad de, esa pérdida, esa expulsión, exilio, pérdida de las propias raíces y necesidad de buscarlas en estas tradiciones. También hay una vertiente ideológica en estas reconstrucciones, en fin, pero tienen también un empaque filosófico muy interesante y sólido. Nicole sería otro autor, pese a que fue un crítico de la filosofía española contemporánea, en cambio reivindicó mucho a los clásicos, como Suárez. También encontramos esto en Nicole, su crítica de lo que él denominaba razones de fuerza mayor, que es una especie de razón instrumental. En María Zambrano, por supuesto, toda su obra es una crítica constante de la razón moderna y occidental, y su respuesta a ella es la razón poética, la cual también recoge y culmina de alguna manera ese pensamiento y poesía de vida española que ella reivindica. Entonces, digamos que este esquema me parece que es útil, asumiendo que puede ser también reduccionista y generalizador en exceso, lo cual nos obliga a ser precavidos. Hay otros autores que necesitarían ya un calzador, ¿no?, para pasar por este esquema. El propio Adolfo no es tan claro, que, bueno,
Él no reivindicó una tradición de pensamiento español, pero también escribió sobre el humanismo español, sobre Machado, sobre... Bueno, ha quedado muy claro en la jornada de hoy sobre estos clásicos españoles. Gallego Rocafull sería también otro autor en el que podemos encontrar este juego. El propio Eugenio Imaz, aunque su obra se quedó un tanto en proyecto por su muerte prematura, pero él era un gran lector de los erasmistas. En García Vaca, a quien hay que echarle de comer aparte, pero también encontramos esta visión crítica a su manera de la racionalidad moderna, sus propias respuestas, a veces desconcertantes, extravagantes, muy sugerentes, y su interés también por Antonio Machado como filósofo, por sus antologías de pensamiento venezolano, etc., ¿no? Bien, creo que puede ser un esquema aproximativo que nos permite comprobar que la reflexión filosófica de estos autores no es sencillamente una antigualla y da que pensar, puede todavía plantear preguntas e incluso conservar una cierta frescura. La otra cuestión, el estado de la cuestión, su recepción, ahí soy más pesimista, soy más negativo por lo que ya he adelantado. Y yo creo que hay un pequeño trauma en este estado deficitario, que es la transición democrática, que es una transición caracterizada por el olvido, o mejor dicho, como diría Santos Juliá, que le molesta lo de olvido, por arrojo al olvido, un olvido quizá deliberado, pero... Y bueno, ahora no vamos a entrar sobre el debate en torno a la transición, que merecería otro congreso, pero esta transición sin memoria, ¿no? Sin memoria, con todos los matices que se puedan y quieran hacer, que yo creo que afectó a esto sin duda, y efectivamente el exilio literario se ha recuperado más y mejor que el filosófico, el de los científicos creo que también, y el de los filósofos, con la sola y feliz excepción de Zambrano, por motivos muy particulares que merecerían otra mesa redonda, y ahora entramos en ellos. Con esa excepción, el estado de incorporación, en mi opinión, es precario y pobre. Porque en estos años de la transición, yo creo, y bueno, como estamos en petit comité y entre amigos, en fin, me atrevo a plantearlo y me corregís. Yo creo que los historiadores de la filosofía se dejaron un poco llevar por esa lógica transicional de cierto olvido, de falta de memoria. Yo hace un par de años dediqué unas cuantas semanas a hacer una de esas cosas que José Luis valora mucho, que es revisar revistas del pasado, y revisé muchas revistas de esos años de la transición y libros de actas de algún seminario de filosofía española de referencia. Se habla muy poco o casi nada del exilio, y cuando se habla del exilio se habla de una manera muy peculiar y a veces casi cómica, y bueno, y se ensalza mucho la última etapa del franquismo, y se reivindica la filosofía española, pero se reivindica mucho el siglo XIX, del XIX para atrás. Incluso se reconstruye la filosofía franquista, la filosofía española durante el franquismo. No se habla de exilio, se habla poco, se emplean eufemismos, y yo recuerdo uno que me hizo mucha gracia, y es en un artículo se alude a García Vaca y a Ferrater Mora como filósofos españoles residentes en el extranjero, es decir, como si se hubieran ganado una beca Erasmus y se hubieran ido a hacer una tesis doctoral, ¿no? Y esto después de ensalzar el último periodo del franquismo, pues como un periodo de casi de renacimiento filosófico. Es decir, se reconstruye el franquismo y del 19 para atrás, y solo después, poquito a poco y con mucho tiento, se empieza a hablar de exilio, pero en función de la tradición homogénea. Es decir, no hay una recuperación crítica o rompedora
que recupere lo de fuera para cuestionar lo de adentro. Eso no se hace. Hay alguna excepción, pero muy panorámica y general, que es la de Avellán, que a finales de los 60 escribió un libro titulado Filosofía Española en América. Tampoco habla de exilio. Y luego, pues sí, claro, no me extraña. Y luego los volúmenes estos que coordinó en Taurus, que yo creo que en su momento fueron muy valiosos y habría que releer y casi reeditar, porque como documento de esos años me parece muy valioso, pero yo creo que fueron iniciativas que prometían algo que luego tardó mucho en llegar, porque durante los años 80 y 90 hubo también las políticas que hubo aquí, pues también fueron de arrojo al olvido y desmemoria del pasado, de las víctimas del franquismo, de la guerra civil, del exilio, etcétera, etcétera. Eso por una parte, pero es que quienes presuntamente sí apostaban por transgredir esa lógica transicional, los llamados jóvenes filósofos, claro, lo hicieron, pero buscando referencias fuera, en tradiciones ajenas, en los postestructuralistas franceses, o en el pensamiento alemán o anglosajón, en Althusser, con quien Sánchez Vázquez polemizó. Y yo creo que ellos ignoraron, confundieron, un poco también en tono de broma, un poquito ácido, pero en fin, sin mala intención, yo creo que confundieron a los exiliados con Menéndez Pelayo, como si fuera todo lo mismo. Y entonces ni Gauss, ni Nicole, ni Zambrano, ni Sánchez Vázquez, esto es cosas castizas españolas que no merecen la pena. Aquí lo importante es Althusser y Derrida y etcétera, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, que yo creo que se creó esta laguna y luego ha sido muy difícil, ¿no?, ir incorporando a estos autores. Y bueno, podríamos ir también caso a caso, pero bueno, no me detengo. Pero a Gauss se le ha leído muy poco. Sergio Sevilla, que es de los pocos que se ha ocupado en recuperar a Gauss, y no solamente al Gauss de los ensayos hispanoamericanos, al Gauss puro y duro, el Gauss de la filosofía, del hombre, sus trabajos sobre filosofía de la filosofía, etc. Nicole fue el centenario en 2007 y hicimos las jornadas filosóficas en la Barcelona natal de Nicole y ahí nadie hablaba de Nicole. Yo, siendo un mozalbete, presenté una comunicación me sentí muy satisfecho, pero no hubo congresos. En México hubo un gran congreso en la UNAM, recuerdo, y luego fue el de Mazatlán, de la Asociación Filosófica, y recuerdo que no es que hubiera un simposio sobre Nicole, es que hubo un simposio sobre la metafísica de la expresión. Xirau, en su centenario, en el 95, la Universidad de Barcelona editó 2 o 3 libritos en una edición muy limitada en catalán que pasaron totalmente desapercibidos. Y esto es lastimoso, pero es más lastimoso aún que en Madrid no se hiciera nada, porque Xirau escribió el 90% de su obra en castellano, y además en un castellano fluido, elegante, que da gusto leer, y fue discípulo de Manuel Bartolomé Cosío, estuvo muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza, fue el gran filósofo del institucionismo en el exilio, y se le ha leído muy poco. Y el primer libro que se escribió, el primer estudio sobre Xirau fuera de México, se publicó en los años 70 en Francia y en francés, el de Rennes. En México en el 41, ya Francisco Larroyo escribió un librito que en realidad es una respuesta a unas conferencias suyas, es un librito un poquito pedante, sí, y como el título del librito revela, La Weltanschauung de Joaquín Xirau, en fin. ¿Qué más? Bueno, el gallego Rocafull aquí no se ha leído. Y se publicó hace poco un libro sobre él en Italia y en italiano. A Nicole se le ha traducido y editado en Italia, aquí no, y se han publicado, por lo menos que yo conozca, 2 monográficos sobre Nicole en Italia y en italiano. Imaz
en los 80 también una edición de sus obras, pero en el País Vasco en una edición muy restringida y muy condicionada por la reivindicación del exilio vasco. Sánchez Vázquez, pues bueno, ya hemos hablado. Y bueno, empezamos a sumar y hay un cierto acopio, pero es engañoso. Y se le ha recuperado más desde la literatura que desde la filosofía. Hace poco se reeditaron las obras de Imaz en el Colegio de México. Las de Ortega y Medina, bueno, las está editando la UNAM. Bueno, yo creo que el estado de incorporación de estos autores es todavía precario, hay mucho por hacer. Me preocupa también el cómo se les recupere, porque yo creo que no se les puede recuperar de cualquier manera y con esto ya voy a terminar. Yo creo que recuperar una obra exiliada en general y de este exilio en particular exige un esfuerzo especial, adicional, exige un plus de inteligencia crítica. En el caso de estos autores exige tener muy en cuenta su dimensión europea, no europeísta, europea. Quiero decir, son autores que dominaban el panorama filosófico del momento, que dialogaban con Husserl, con Heidegger, con Sartre, con Bergson, que conocían muy bien a Nietzsche, a Marx. Tenían una cultura filosófica extraordinaria que hoy no existe. Conocían el mundo filosófico clásico y proponían ellos mismos tesis filosóficas originales que se inscribían en los debates filosóficos del momento. Esto no se puede perder de vista. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque si no nuestra visión del exilio va a ser muy corta, muy de mesa camilla, por así decir. Por otra parte, son exiliados de España y de Europa, y en Europa está ocurriendo una catástrofe, y este horizonte yo creo que es importante tenerlo en cuenta. El totalitarismo, el fascismo, no solamente como movimientos sociales, también las implicaciones filosóficas de estos movimientos, sus porqués, sus genealogías filosóficas, que estos mismos autores exiliados reflexionaron también sobre ellas. El propio concepto de exilio, de Estado-nación, son conceptos muy importantes en la filosofía contemporánea. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de recuperar a estos autores, porque si no, recuperamos una visión muy cortita. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en mi opinión, el debate entre historia y memoria, que recorre toda la reflexión sobre el pasado del siglo XX, desde la sociología de Maurice Halbach hasta la actualidad, pasando por toda la tradición de los anales, la teoría crítica. Una obra exiliada es una obra expuesta al olvido, a la marginalidad, es expulsada de los relatos de nación, de las historiografías canónicas, y aquí la memoria tiene mucho que decir, y este debate es importante. Los propios exiliados son muy propensos al género memorístico, al género autobiográfico, a la escritura autobiográfica, a la memoria. Esto es importante. Si intentamos leer Delirio y destino de Zambrano con una mentalidad positivista, no vamos a entender ni el título. Es que ni el título. No vamos a entender qué quiere decir Zambrano cuando habla de delirio y de destino. Y en tercer y último lugar, la dimensión americana y casi mexicana. De la misma manera que hay que insertar y encuadrar y encajar en Europa y en la filosofía europea estos autores, hay que hacerlo también en la filosofía, en este caso mexicana, latinoamericana en general, pero mexicana en particular, dado el peso específico de México. Y esto exige saber, ¿no?, de filosofía mexicana y latinoamericana. Y no solo en el plano de las ideas, también de las ideologías, de las estrategias académicas. Y esto exige un esfuerzo adicional. Y yo creo que esto no se puede hacer de una manera sólida sin tener en cuenta
los estudios culturales, los estudios postcoloniales, los estudios decoloniales, la filosofía intercultural, la memoria transnacional, toda una serie de disciplinas que se han desarrollado estos últimos años y que afectan, que vienen muy a cuenta a la hora de recuperar la obra de unos filósofos españoles exiliados en la antigua Nueva España. Esto es muy enjundioso y no es lo mismo pensar en español en España que en México que en Argentina. Hay muchas asimetrías, hay una comunidad de pensamiento y también hay muchas asimetrías y muchos pliegues. Y el hispanismo como enfoque hermenéutico, no digo como disciplina filológica o historiográfica, como enfoque hermenéutico no da de sí, en mi opinión, para pensar esta complejidad, no da de sí. Afrontar esta problemática desde el problema de España y la discusión sobre si España es gloriosa o es dolorosa, si es una esencia o una existencia, etcétera, yo creo que es insuficiente. El hispanismo como enfoque hermenéutico es insuficiente. Y bueno, pues esto es como yo entiendo el problema de la actualidad del exilio. Y bueno, insisto, que aquí hay académicos a los que respeto muchísimo y de los que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Si en algún momento me he pasado de visto, que me lo digan, por favor, y no tengo ningún problema en rectificar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí son bienvenidas todas las, bueno, no todas, las interpretaciones inteligentes, ¿no? Y ojalá fuéramos más. Como le decía Valera, no se hiciera la verde, si además de usted y yo fuéramos 200, ya entre todos conseguiríamos hacer más cosas, ¿no? Y hasta a uno se le debe la frase de que aquí todo lo sabemos entre todos, ¿no? No todos sabemos todo, sino aquí todos lo sabemos entre todos. Así que se agradece propuestas inteligentes. Y yo creo que no podíamos tener mejor manera, ¿verdad?, no de cerrar, sino de terminar temporalmente estas jornadas, sino con la palabra de Ambrosio Velasco. Así que muchas gracias, Ambrosio, por estar aquí. Siempre haces un esfuerzo enorme por venir, igual que Carlos también, que habéis venido desde más lejos, desde México, y tuya es la palabra, pues para completar un poquito esta mesa desde, como te ha invitado Antolín, no solamente desde España, sino desde México, es fundamental hacerlo. Y tú, que has sido director, que perteneces al Instituto de Estudios Filosóficos, que eres actualmente el presidente de la Sociedad Filosófica de México, en fin, que tienes una visión que nos puede resultar bien interesante como es esta. Pues muchas gracias, querido José Luis, y nada, ningún esfuerzo, es siempre realmente una oportunidad de la cual estoy muy agradecido contigo, con Antolín, por este constante esfuerzo que ustedes hacen para vincular pues a estos dos espacios de la filosofía mundial, unidos por la historia y separados por el Atlántico, pero que ustedes, particularmente tú y Antolín, han hecho grandes esfuerzos por acercarnos y construir, reforzar, más que construir, reforzar, reconstituir una comunidad filosófica iberoamericana. Y ahorita que hablabas de la enciclopedia iberoamericana, sí, en la cual, si no tú estás, Antolín, y yo me acuso de mismo porque he participado con algún artículo. Lo que menos tiene la enciclopedia iberoamericana es ser iberoamericana, porque ahí no se trata de la filosofía iberoamericana, se trata de las contribuciones, voy a utilizar una expresión de un colega del instituto, sucursaleras de la filosofía europea y anglosajona. Si ustedes revisan el grueso de las contribuciones, y me estoy acusando yo mismo, yo tengo ahí un artículo en la que hablo, perdón. No, estoy de acuerdo, que una cosa son las intenciones y otra los resultados. Y cuando a veces se plantea cómo se piensan los problemas de la filosofía desde Iberoamérica. Esta es la intención, este es el proyecto. Luego, ¿qué ocurre?
que se cae en la inercia sucursalera, que estoy de acuerdo, es nefasta. Y que reproducimos, y me incluyo pues, ¿no? En esa, y con todo el afecto que le tengo a los grandes amigos y grandes filósofos que han dirigido esa enciclopedia, como Javier Muguerza, Luis Villoro, Luis Marité, Reyes, ¿no? Que son queridísimos amigos, pero que ahí está esa repetición, ¿verdad?, del ninguneo, déjame utilizar esa expresión que le gustaba a Adolfo Sánchez Vázquez. Creo que es una expresión mexicana, no creo que exista en español. Sí, Perdón, ya estamos aquí disputándonos el concepto de ninguneo. Ningunear, que es esencial. Esto es, Adolfo utilizaba nuestro auto-ninguneo, ¿no? Es decir, y en el caso de América nos pesa mucho, de México, porque es la repetición del colonialismo, ¿no? Ya no respecto a España, sino respecto a otras metrópolis filosóficas. Entonces yo creo que este es, en primer lugar, un agradecimiento y un reconocimiento al esfuerzo tuyo y de Antolín, cada uno por separado y conjuntamente, por separado acá en la UAM, por separado en el instituto, pero conjuntamente en la revista de Hispanismo Filosófico, que también estoy de acuerdo, el hispanismo no da para esta reintegración, pero también estoy consciente que intentaron cambiar el nombre y hubo resistencia. Bueno, ya hablaremos en la intimidad. Hubo resistencia, y lo mismo hay en México, te acordarás, Carlos, cuando les planteaste, cuando eres coordinador de filosofía, les planteaste a los profesores integrarse a otra contribución más de José Luis, a diplomado, máster de pensamiento iberoamericano. No hubo una respuesta favorable en la facultad, entonces no podíamos forzar algo, ¿verdad?, en la cual no había. Y entonces hay mucha tarea que realizar, ¿no? Hay mucha tarea, pero yo creo que aquí la gran vigencia de la filosofía del exilio, y no solo la filosofía del exilio, no solo la ponencia, sino todo el trabajo que ha hecho Alicia en relación a Ortega y Medina, de los historiadores, lo mismo podríamos hacer con los antropólogos, ¿no? Que también una contribución muy importante de la antropología del exilio. Pues es nuestro mejor espacio y nuestro mejor pretexto para reconstituirnos con un nombre propio en el contexto de la filosofía a nivel mundial, ¿no? Que tenemos una tradición muy valiosa y que nos hemos encargado de ningunearla. Lo que tú mencionabas de Carmen Rovira, esta admirable mujer, que sufrió, ahora sí que el aislamiento, el desprecio por dedicarse a algo que no era, entre comillas, filosofía, es decir, a la filosofía mexicana, que no es considerada como filosofía, y eso pues le produjo este aislamiento total, ¿no? Cuando yo me enteré que Carmen Rovira no pertenecía al padrón de tutores, siendo una de las filósofas más importantes, me pareció un escándalo, ¿no? Un escándalo que no pudiera dirigir una tesis de maestría y de doctorado, ¿no? Porque no se dedicaba a la filosofía. Entonces, yo creo que es nuestro problema, nuestro reto y la gran significación que tiene el pensamiento del exilio español hoy en día. Además, hay que decir, el exilio español formó a nuestros más importantes filósofos reconocidos como tales. Villoro, Leopoldo Sea, por mencionar a dos de ellos. No sigas. Sigo, ¿verdad? Sigo. Tengo Juliana, está bien, no sigo. Sí, también, claro que sí. No, pero, bueno, Salmerón, Rossi, todos son discípulos todo el grupo Hiperión, Ricardo Guerra, en fin, ¿no? Toda esa generación previa a la de nosotros, pues fue formada por el exilio. Sin embargo, pues no reconocemos ese trabajo. Y efectivamente yo creo que se trata de un esfuerzo por convergencias y realmente celebramos mucho que Alicia Mayer esté ahora de directora del Centro de Estudios Mexicanos aquí en España, porque sin lugar a dudas está siendo ya un factor de mucha significación para contribuir a esta reconstitución de una comunidad no solo filosófica, sino humanística iberoamericana. Bueno, si revisamos el ambiente, antes que se me olvide, dos saludos, que cuando vienen, lo dije ahí después de las conferencias, pero dos saludos muy entrañables. Aurora Sánchez Rebolledo estaba muy agradecida por esta organización de esta conmemoración de su padre,
y otro entrañable filósofo y literato, Federico Álvarez, que también para mí es actualmente la figura del exilio de la generación joven más viva y más entrañable que hay actualmente. Mandamos un saludo a todos ustedes muy afectuoso. Si revisamos el ambiente intelectual de España desde los años que anteceden al establecimiento de la República en 1931 hasta la Guerra Civil de 1936, podemos ver un cambio importante de la significación y compromiso político de las humanidades, promovido precisamente por los grandes intelectuales que se convirtieron después en los maestros del exilio español. Ellos contribuyeron al fortalecimiento de la República Española en contra de posiciones ideológicas tan influyentes, es aquí cuando iba a mencionar a Ortega y Gasset, tan influyentes como las de Ortega y Gasset, quien se había convertido durante la dictadura de Primo de Verdad, 23-29, en la figura intelectual, cito a Morán, con todo lo discutible, pero información muy reveladora que da, ¿no? Este libro de Gregorio Morán, El maestro en el Erial, Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, en la figura intelectual más prestigiosa e influyente de España, fin de la cita. Ortega y Gasset apoyó la dictadura de Primo de Rivera y, aunque en 1930 fundó la agrupación al servicio de la República en contra de la monarquía, desde 1932 formó un partido de oposición al gobierno republicano, al que consideraba había ido demasiado lejos. Tan pronto inició la Guerra Civil, en 1936, Ortega y Gasset abandonó España, aunque hubiese firmado una carta que le presentó su alumna María Zambrano, de la cual después dijo se había sentido presionado a firmar. En plena guerra, Ortega y Gasset tomó partido en contra de la República a favor del ejército sublevado y en defensa del totalitarismo que inminentemente vendría si la República era derrotada. En un largo artículo escrito en diciembre de 1937 y publicado en la revista The 19th Century en Londres, titulado En cuanto al pacifismo, Ortega y Gasset, Ortega y Gasset decía, cito de este artículo: el totalitarismo salvará al liberalismo destiniendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios. Fin de la cita de Ortega y Gasset. El artículo concluye con una llamada a los viejos liberales a que confíen en que los totalitarismos de Alemania, Italia y España inaugurarán un nuevo liberalismo. El pensamiento, si quiero ver el enorme contraste de estos filósofos que habían sido, como José Gaos, alumnos que se rebelan contra el maestro, ¿no? Sin perderles, Antolín tiene un espléndido libro sobre la filosofía del exilio y sobre todo creo que cuando el artículo en que habla de la relación entre Ortega y Gasset y José Gaos, me parece ese respeto que siempre tuvo Gaos, sin embargo una absoluta oposición a Ortega y Gasset, pero una absoluta oposición política e ideológica. El pensamiento de los filósofos historiadores, perdón, el artículo, perdón, el pensamiento de los filósofos, historiadores, literatos, juristas, antropólogos que defendieron los ideales y valores de la Segunda República Española antes, durante y después de la guerra fue de carácter humanista y republicano. Muchos de esos intelectuales habían sido alumnos de Ortega y Gasset, como José Gaos y María Zambrano, pero no obstante el prestigio e influencia de Ortega y Gasset, se emanciparon de su maestro e impulsaron con su saber humanístico la República Española, siendo así fieles a una larga tradición humanística y republicana auténticamente ibérica, cuyos orígenes se remontan al Renacimiento español del siglo XVI, con pensadores como Luis Vives, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto. Es a esta tradición humanística republicana a la que pertenecen los maestros del exilio español, como ya lo señalaba Antolín en su texto. Joaquín Girau, uno de los más originales filósofos del exilio, que había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, encuentra que el humanismo hispano, también ya lo refirió Antolín, que surgió en el Renacimiento, no solo el Renacimiento, desde la Edad Media con Ramón Llull, efectivamente, constituye una tradición espiritual que es indispensable
para comprender y esclarecer el pasado y futuro del mundo hispanoamericano. Voy a hacer esta cita de Joaquín Girau, que está publicada en un artículo que se llama El humanismo español, publicado en el primer número de Cuadernos Americanos, en 1943 en México. Lo describe en los siguientes términos. El espíritu de los grandes humanistas revive en el proyecto de autonomía y federación de los pueblos hispanos, formulados por el conde de Aranda, mucho antes que se pensara en el Commonwealth inglés. Es interesante lo que mencionabas, Alicia, de esta contraposición, ¿no?, del mundo hispano y el mundo anglosajón, ¿no? Aquí está también esta, le reconocemos todos los méritos de la tradición liberal al mundo anglosajón, siendo que aquí es anterior esa tradición republicana. Anima las doctrinas de Jovellanos, de Covarrubias, de Quintana, revive en la solemne definición de las Cortes de Cádiz, según la cual la noción española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Estoy de acuerdo, Antolín, el hispanismo queda demasiado estrecho. Ver la Constitución de Cádiz como algo común, pues no la veíamos así, o no la veían, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier como algo común. Pero bueno, así la veíamos. Es el espíritu de Hidalgo y de Morelos, de Riego y de Martí, de Torrijos y de Larra, de Pi y Margal y de Giner. La aspiración a una federación de los pueblos hispanos de Bolívar no es sino la realización parcial del proyecto de ciudad humana de Vives y de Vitoria y del de la Federación Española del Conde de Aranda. España ha perdido su delimitación territorial, solo en el espíritu es posible reconocerla, y en el espíritu nos pertenece por igual a todos, sin superioridad ni privilegio. Nadie puede otorgarse el monopolio de Ramón Llull, de Cervantes, de Darío. Donde quiera que se halle aquel espíritu, se hallará España. Fin de la cita de Girau. Este humanismo republicano, plural, incluyente, ha estado desde el siglo XVI en lucha agónica contra aquella visión que trata, vuelvo a citar a Girau, de imponer al orbe el contenido de una verdad cuasi geométrica y unitaria. Es preciso depurar al mundo de toda semilla de error y de discordancia, sigue la cita de Girau. En el interior de España van a desaparecer gradualmente todas las diferencias ideológicas y con ellas las fisonomías personales de las regiones y de las naciones. El mundo entero quedará reducido a la unidad de un pensamiento católico cierto e indubitable. Es una concepción esférica del mundo, un mundo gobernado desde el centro nacional del imperio. A la España generosa, humana y vital de los humanistas va a suceder una España ciertamente grande, pero profundamente trágica. Me gustaría cambiar la referencia al mundo católico y al mundo español por la hegemonía y el imperio del mundo anglosajón, ¿no? No es España, es el mundo anglosajón y es la razón tecnocientífica. Es decir, cambien esto y la descripción que hace Girau de esta imagen de la España imperial, pues es la imagen del mundo anglosajón imperial y del mundo capitalista. Esta ideología totalitaria, fin de la cita, esta ideología totalitaria manifiesta en la Contrarreforma, derrotó al humanismo de Vives, Vitoria, Las Casas y de la Veracruz en el siglo XVI. Todos estos humanistas se opusieron tanto en España como en el Nuevo Mundo al autoritarismo imperial y eclesiástico. Negaron con sólidos argumentos que el Papa o el Emperador fueran señor del mundo, no así Suárez. Aquí yo creo que hay una enorme diferencia entre la escuela salmantina hasta antes de la hegemonía jesuítica, sobre todo de Suárez, donde se distancia enormemente. Yo creo que esa es la gran diferencia entre la herencia salmantina americana y la herencia salmantina española. Suárez será la figura central en la herencia salmantina española, pero no lo es en la americana. Seguirán siendo los humanistas del siglo XVI, no los del siglo XVII. Porque Suárez sí reconocía que el Papa era, al final de cuentas, un poder soberano, como buen cosita, como buen cosita español, habría que decir. Bueno, no eres especialista en los jesuitas. Bueno, los argentinos tampoco se quedan muy atrás. Bueno, negaron que el Papa o el Emperador fueran señor del mundo. Defendieron la plena racionalidad de los derechos humanos de los naturales, al igual que de los... y condenaron la guerra de conquista y sumisión de los pueblos prehispánicos, y abogaron por su libertad y pleno respeto de sus diferencias culturales. Yo creo que todas estas ideas son reelaboradas por el exilio.
todas esas ideas de los grandes humanistas del siglo XVI. No obstante que al humanismo iberoamericano se le impuso la censura del absolutismo hispánico, ha resurgido una y otra vez, la más reciente en la Segunda República Española. Si bien el humanismo español fue acallado por las armas del totalitarismo franquista, resurgió con toda fuerza y esperanza en la Universidad Nacional de México, en especial en la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a la labor magisterial de los exiliados republicanos, de Adolfo Sánchez Vázquez, de José Gaos, de Jaime Serra Puche, Jaime Serra Hunter, bueno, es el abuelo de Serra Puche, de José María Gallegos Rocaful, Eduardo Micol, Wenceslao Roses, Juan Antonio Ortega y Medina, Juan García Vaca, Eugenio, bueno, todos los que han mencionado ustedes, ¿no? Desde luego el humanismo, es decir, yo lo veo como un resurgimiento de esa tradición. Y voy más adelante a citar un pasaje de Juan Ortega y Medina sobre el exilio, sobre esta tradición, justamente, que es muy aguda esta observación. Bueno, yo creo que de una vez, bueno, no vamos a estar mucho. Desde luego el humanismo republicano del exilio español no es homogéneo ni estático. Podemos distinguir en este humanismo, y eso es algo muy importante, la pluralidad de la filosofía del exilio español. Si bien pertenece a una tradición común, o ellos así lo descubren, según nos señala precisamente Ortega y Medina, hay una gran pluralidad dentro de esas posiciones. Podemos distinguir en este humanismo posiciones claramente socialistas o marxistas, como la de Adolfo Sánchez Vázquez y Wenceslao Roses, minoritarias, o más bien cristianas, como el propio Joaquín Ramón Xirau y José Gallegos Rocaful, o liberales, como la de José Gaos. Sí, tenemos una pluralidad de ideologías y de enfoques filosóficos. Adolfo Sánchez Vázquez, por ejemplo, en un artículo denominado Humanismo y Visión de España en Antonio Machado, destaca que el humanismo hispano, y aquí coincide mucho con lo que decías, Carlos, al menos en la versión de Machado, no es un humanismo liberal, sino más bien coincide con el comunismo marxista, que afirma el principio que el mismo Marx anuncia, de que el hombre sea lo más alto para el hombre, como decía ayer Reyes, el ser supremo para el hombre, lo cual implica emanciparse, sigue diciendo Sánchez Vázquez, de todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado. Otra característica distintiva del humanismo español, según Machado, es su compromiso popular. España es tanto más española cuanto más firmemente se sostiene en el pueblo, nos dice Adolfo Sánchez Vázquez, y cita a Machado en los siguientes términos. Si algún día tuvierais que tomar partido en una lucha de clases, no vaciléis en poneros del lado del pueblo, es el lado de España. Fin de la cita de Sánchez Vázquez de Machado. Sánchez Vázquez subraya que, lo cito, Machado había esperado, profetizado el momento en que una tarea común moviese las almas, en que un nuevo mundo surgiera. Comprendía y anhelaba ese mundo que había de llegar para rescatar la esencia humana enajenada, y solo se lamentaba de no poder ser un activo forjador de ese mundo que permitiera desarrollar al fin las fuerzas espirituales creadoras del hombre. Fin de la cita de Sánchez Vázquez. La filosofía del exilio español, los filósofos del exilio español se dieron cuenta en México, no lo tenían claro en España, de su pertenencia a esta tradición, según la visión, la interpretación de Juan Antonio Ortega y Medina, de quien cito el siguiente pasaje. Es, por cierto, un estudio excelente que hace Ortega y Medina en un libro conmemorativo del exilio, fíjense qué tiempos, que publicó, si no me acuerdo, en 1979, el Fondo de Cultura Económica, que era el inicio, por cierto, de las relaciones México y España, ¿no? con López Portillo, que se sentía Don Q, ¿no? También hay cosas nefastas en este sentido de la integración. Don Q era Don Quijote y Quetzalcóatl. Entonces, el presidente se sentía Don Q y se sentía heredero, ¿no? De esta. También hay cosas. Pero bueno, la cita en este artículo de Juan Antonio Ortega y Medina sobre el exilio filosófico, él hace el ensayo, es algo muy importante y quisiera hacer una brevísima referencia. Juan Antonio Ortega y Medina es un gran historiador de la filosofía mexicana.
no solo del exilio. Yo quiero agradecerle, entre otros, el libro que citó sobre polémicas en la historia y el descubrimiento que hice a través de Ortega y Medina de José Manuel Gil, un autor, uno de los filósofos más importantes en el siglo XIX y clave para entender la filosofía mexicana del siglo XX, porque él es el principal maestro, nunca suficientemente reconocido por el orgulloso Caso, pero también determinante la figura de Antonio Caso. Y justo lo que mencionabas, Alicia, respecto a esta integración de la historia de México prehispánica, colonial e independiente, es una tesis que subraya mucho Vigil, ¿no? Nunca saldremos del trauma. El trauma no es el que habla O'Gorman, sino el trauma de olvidar la historia, ¿no? Son dos visiones muy distintas. Y por cierto, no sé si hay un estudio comparativo, es una de las preguntas que te hago y ojalá pudieras comentar, de la visión de México de Ortega y Medina y de O'Gorman, que son totalmente diferentes. Porque Ortega y Medina siempre afirmará el contraste, hasta donde yo lo entiendo y como lo decías, con Estados Unidos, mientras que O'Gorman, en este libro muy festejado, a mi manera de ver esquemático, entre el trauma de tener herencia hispánica y aspirar siempre a el modelo norteamericano, ¿no? Ese es el gran trauma, y al final de cuentas lo que propone es una síntesis entre el mundo anglosajón y la herencia hispano-mexicana, y es muy diferente la visión no sé si después me comentas de esa. La cita de Ortega. La presencia de Gauss en México le sirvió a para comprender que la lucha del hombre hispanoamericano por la libertad y por la emancipación política era la misma que la España liberal habría estado sosteniendo desde tiempo atrás, aunque sin éxito, por independizarse de sí misma. España era, según él, Gauss, la única nación del mundo hispánico que, del común pasado imperial, quedaba por hacerse independiente, no solo espiritual, sino políticamente. La emancipación espiritual y política no debe hacerse, según Gauss, desde un presente extraño, norteamericano, inglés o francés o alemán, sino que hay que intentar hacerse según el pasado y presente más propios, con vistas al más propio futuro. Lo último, perdón, es la cita que está haciendo Ortega y Medina del propio Gauss. Lo que destaco aquí es que él ve, Ortega y Medina, que es en México, en tomar distancia de España, donde se dan cuenta que pertenecen a esta. Y no solo él, hay citas muy parecidas, ya hice la de Chirau, Sánchez Vázquez tiene también una imagen muy parecida a esta tradición, y Gauss también hace una. Pero la observación me parece muy aguda de José Julio. Varios de los principales discípulos de Gauss, que también han sido profesores de filosofía, desarrollaron en el campo de la Facultad de Filosofía y Letras, desarrollaron en el campo de la filosofía y de la historia esta tesis fundamental del poder emancipador del pensamiento iberoamericano. Es decir, en la generación inmediata, en los discípulos de Gauss, sí que tuvo una influencia muy importante. Pero, ¿en quién? Bueno, está Luis Villoro, los grandes momentos del indigenismo, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, donde Luis Villoro lanza una tesis muy innovadora que los mismos historiadores anglosajones como David Brady reconocen como pionera, es decir, las ideas, los fundamentos intelectuales de la Revolución de Independencia no provienen ni de Francia ni de Estados Unidos, sino de una tradición hispanoamericana, que es este justnaturalismo y este republicanismo de origen salmantino. Villoro después se retracta un poco de esta tesis, la matiza por la presión de los historiadores, seguramente no de Ortega y Medina, pero sí de otros, diciéndole cómo, ¿no? Y entonces la matiza Villoro en la segunda edición de este libro. La presión de Federico, yo creo. Yo creo que todavía no estaba Federico por acá, ¿no? No, fue de este historiador colonial, ¿cómo se llama? ¿Silvio Zamora? No, otro, perdón. ¿Martínez?
No, ahorita me Bueno, acuerdo. perdona que te No, interrumpa. ahorita me acuerdo de quién, porque lo cita. Y se retracta diciendo, bueno, 1808 sí, 1810, ya cuando es independiente, no, ahí sí está Rousseau, ¿no? Lástima, se retracta un poco ante la presión de los historiadores, pero obviamente están en esta Miranda, José Miranda. de José Que Miranda, también Era es... de José Miranda, exactamente, de José Miranda. Que una época se ganaba la vida de... Ahora, yo creo que estos son dos de los grandes libros de María Villoro. Campos. Es cuando estaba haciendo filosofía mexicana y recuperando la filosofía mexicana y su inserción en el proceso político y de emancipación. Leopoldo Sea, el positivismo en México. Ricardo Guerra, la filosofía del mexicano. Bernabé Navarro, introducción a la filosofía en México. Francisco López Cámara, todos discípulos de Gauss. Francisco López Cámara. ¿Quién más? Bueno, ahora, lo interesante de todos ellos es que ellos se van a retractar, Villoro, Ricardo Guerra, Salmerón, van a hacer una especie de parricidio. Abandonan este proyecto filosófico una vez que forman el Grupo Hiperión, se decepcionan profundamente del Grupo Hiperión. No sé por qué todavía. Parece que Gauss no estuvo muy contento. Mis hipótesis son muy maquiavélicas. Escabrosas, sí, tiene que ver con la cercanía de Leopoldo Sea al poder político y que espantó, yo creo que a Gauss. Yo creo que va por ahí, ¿no? Y yo creo que espanta a Gauss diciendo, cuidado, esto puede ser terrible, esto puede provocar un nacionalismo oficialista terrible. Y promueve entonces el propio Gauss que se vayan fuera sus discípulos. Y con eso termina el La propia Aurelia Valero creo que sugiere algo en ese sentido en su biografía intelectual. La única que sigue fiel, y aquí les doy un homenaje, al proyecto original de este grupo es Carmen Rovira. Toda su vida, ¿no? Esa es la grandeza de Carmen Rovira, que pagó todas las consecuencias. Todos los demás es un giro o bien a la fenomenología alemana, Ricardo Guerra, o el existencialismo, o bien a la filosofía analítica, es decir, Villoro, Salmerón, Rossi. Y de plano un ataque frontal contra José Gauss. Me he detenido en esto, y ya no voy a seguir leyendo, voy a concluir. Porque, es decir, algo pasa, pasa esto en la filosofía mexicana que estoy diciendo. Los grandes discípulos de Gauss, que eran los herederos de esta tradición, que iban a desarrollar de una forma mucho más original y potente, y lo empezaban a hacer. Los libros que he citado de Villoro y de Sea son grandes libros de filosofía, y de filosofía sobre México y desde México. De repente son abandonados y cortados en tradición de tajo y sustituidos inmediatamente por su antítesis, o la filosofía analítica anglosajona, la filosofía del lenguaje, en la cual el instituto se convirtió en un tiempo en su catedral, déjame decirlo así, en su catedral, o la filosofía continental, fenomenología, en la cual la facultad también fue y el existencialismo, ¿no? Pero se olvida, es decir, aquí hay una ruptura total, este abandono. Bueno, ya no me detengo mucho en esto, simplemente vuelvo a plantear, voy a cortar ya bastante, vuelvo a plantear esta importancia de rescatar esa tradición trunca, esa tradición cortada, abandonada por una especie de trauma filosófico que sucede a los discípulos del exilio español. Varios de esos profesores conformaron a finales del grupo, pero esto ya me lo salté, es el grupo Hiperión, ya me lo salto. Nomás una reflexión que me viene ahorita. Sánchez Vázquez no cultivó especialmente la filosofía mexicana explícitamente. Desde luego tampoco hace un giro, fue siempre fiel a esta interpretación y desarrollo del marxismo desde una visión humanista, como bien lo planteabas, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, es una visión desde Machado del marxismo, desde esta experiencia poética. Pero yo creo que la gran contribución, esto no está en el papel, sino que ha surgido un poco de ecología, la gran contribución de Adolfo Sánchez Vázquez a la filosofía mexicana está en sus estudios literarios. Voy a referirme muy brevemente al mejor ensayo que he leído sobre Sor Juana Inés de la Cruz, filosófico, que es de Adolfo Sánchez Vázquez. El ensayo está en Incursiones Literarias y se llama El sueño metódico de Sor Juana Inés de la Cruz.
pero yo creo que ahí están, bueno, sus contribuciones importantísimas, y nos hace ver a Sor Juana como una importantísima filósofa. ¿Cuál es la tesis de Sánchez Vázquez ahí? Todos, Octavio Paz, perdón, a la Torre también en ese. Lástima que nació en el siglo XVII en México, una gente tan brillante como Sor Juana, con el peso de la escolástica, el peso de la fe, pero y al mismo tiempo esta apertura a la filosofía moderna, a Descartes. Es este sincretismo, inclusive el propio Gauss, a pesar de ensayo sobre Sor Juana Gauss. Así es, y que mucho reconoce el valor del sincretismo o del eclecticismo, llega a caer en esta repetición que es, en esta repetición de la tesis, que es al final de cuentas, México, Nueva España, ni España ni Nueva España son espacios culturales modernos y por eso no pueden ser plenamente modernos. Bueno, el único ensayo que he leído en un sentido contrario a esto es el de Sánchez Vázquez, y lo que dice es, no es que le pese ni la fe ni la escolástica, es que Sor Juana es una crítica muy temprana del racionalismo moderno de Descartes. Sor Juana se está adelantando 3 siglos a la crítica del racionalismo moderno, porque pertenece, dice Adolfo Sánchez Vázquez, a la filosofía del sueño, de la utopía, pertenece a la escuela de Cervantes, pertenece a la tradición de Calderón de la Barca, donde soñar es más importante que representar objetivamente al mundo, porque solamente soñando puede transformarse. Es decir, este ensayo de Adolfo Sánchez Vázquez nos está rescatando, que para mí es un ensayo filosófico, que algo muy importante, la gran filosofía mexicana no está en el paper, lo dice Gauss además, ¿no? Ya me salté toda la caracterización de Gauss. La filosofía... El moderador está desbordado. Perdón, ya me pasé mucho, ya me pasé muchísimo, ¿verdad? Perdóname, no, bueno, la idea básica es que no has dicho nada. Entonces, pero ¿cómo voy a decir al señor presidente de la Asociación Filosófica de México? No, sí, por favor, dime, ya me callo. Nada más termino. La idea que tiene Gauss es que la filosofía mexicana no es una filosofía sistemática, no es una filosofía del tratado, no es la filosofía analítica del paper, es la filosofía que está en el ensayo literario. Y ese es nuestro estilo y esa es nuestra forma. Y por eso Sor Juana es una gran filósofa, ¿no? Entonces, Sánchez Vázquez, y bueno, con esto termino, a pesar de que no se dedica, como lo hace Gallegos Rocafort, por ejemplo, o como lo hace Ortega y Medina, a la historia intelectual mexicana, que sí lo hace, aparentemente, sus ensayos literarios sí que son una interpretación, reconstrucción y valoración de la propia filosofía mexicana, que no está en el paper filosófico, está en la literatura, está en la historia. Alicia tiene un espléndido libro sobre una de las grandes filosofías de la historia de Clavijero, que me parece que es una de las filosofías más potentes, es decir, no podría verse. A mí me parece un gran error estudiar filosofía de la historia en la facultad, viendo a Hegel y no viendo a Clavijero. Porque al final de cuentas Hegel retoma las tesis de Robertson, retoma las tesis de Depont, ¿no? Con el cual está discutiendo Clavijero, ¿no? Y entonces vemos esta gran filosofía de la historia de Hegel. Ayer se contrastaba, ¿no?, la filosofía de la historia de Hegel con la de Sánchez Vázquez. Y por cierto, un mínimo paréntesis, Gauss, el propio Gauss en muchos lugares comenta que la filosofía de la circunstancia no la inventó Ortega, sino los jesuitas criollos precursores de la independencia de la que hablas, de Clavijero. No, fíjate. Digo, a propósito del estereotipo del hispanismo, Gauss, el discípulo de Ortega, que llega a México y aplica a México el circunstancialismo de Ortega e inventa la filosofía mexicana y descubre el Océano Pacífico. Pues el propio Gauss dice que ya Alberdi, la generación de los emancipadores argentinos del 19 y los jesuitas criollos, e incluso apurándole, dice Carlos Sigüenza y Góngora, hacen una filosofía de la circunstancia. No, un paréntesis. No, muy pertinente. Bueno, ese es nuestro gran legado, yo creo que es la gran vigencia
de los filósofos del exilio, enseñarnos a valorar y a reconstruir nuestras propias tradiciones filosóficas, no para ser chauvinistas, porque luego nos atacan de chauvinistas, ¿verdad?, sino para tener una situación propia, una situación de hermenéutica propia desde la cual abrirnos a la filosofía mundial. Muchas gracias. Yo creo que es una... Yo como ha sido una mesa más que redonda, ha sido de circunvoluciones, yo estaba aquí un poco fuera de la mesa, me he quedado protegido lo que he podido. Porque... Pero ahora no te puedes quedar fuera de la mesa. No, porque además tampoco vamos a alargar ya mucho, pero lo que ha quedado... Yo creo que ha habido algunas, entre comillas, puesto que como estamos hablando de historia y en la historia no hay constantes sino variables, pero digamos algunas características. Este es un término que yo oía a nuestro amigo Diego Núñez, que cuando se discutía sobre la teoría de los caracteres nacionales, decíamos, la teoría de los caracteres nacionales es inasumible, no se puede sostener, pero no quiere decir que no haya características, ¿no? Entonces las tradiciones generan características que pueden ser, y de hecho son modificadas históricamente. Entonces, entre la palabra carácter, que hace mención a una constante histórica que puede tener una dimensión esencialista de tipo teológico o de tipo científico, puesto que fue la teoría que desarrolló la psicología de los pueblos, o sea, la psicología supuestamente científica de finales del 19, y todos los debates acerca de la superioridad de los pueblos anglosajones sobre los pueblos latinos, del texto de Edmond de Molans, o de el alemán Sapir, que incluso escribió un texto titulado Genuine and Spurious Culture. O sea, son teorías tanto desde el ámbito de las ciencias sociales como desde el ámbito de la lingüística. Y se sostenían como diferenciadas radicalmente y además supuestamente constantes. Y que estuvo también detrás de la superioridad de la raza aria sobre cualquier otra raza, que llevó a los alemanes a fundar paritorios donde supuestamente los de las paritorios de París, donde a los miembros de las SS se les recomendaba que tuvieran 4 hijos dentro del matrimonio y otros tantos fuera, mediante relaciones con noruegas, puesto que supuestamente eran las herederas de los vikingos, y por ahí andan un montón de señores y señoras mayores que no saben quién fue su padre. Entonces, claro, te quiero decir que la ciencia, en ese sentido, fue teología de la ciencia. O sea, que hablamos de las concepciones esencialistas de carácter religioso, pero toda la psicología de los caracteres fue terrible. Todas las políticas de eugenesia, claro, la unión social, los genocidios de pero eso no quiere decir Pampa, que de ahí se derive un tipo de universalismo insustancial, como si no hubiera mediaciones de tipo histórico. Entonces, yo no sé, el término características puede ser, o cualquier otro, que señale aquellos aspectos que las tradiciones van consolidando como formas, entre comillas, de ser, no formas de ser permanente, que se van modificando en el tiempo, pero que tiene una cierta vigencia. Perdón, creo que Ortega y Gasset, en este caso, por cierto, la teoría de la circunstancia es una categoría que viene del barroco, cuando menos.